muchísimas gracias a todos por estar aquí. Yo quisiera comentar, como no es algo habitual, pero de verdad estoy enormemente agradecida tanto a Patricia como a Cristina por haber organizado este workshop, por darnos la oportunidad de estar aquí con estos calores y con estas horas de viaje, pero yo creo que es una buena experiencia tener la oportunidad de conocernos, de comunicar y saber en qué proyectos estamos trabajando, cuáles son los intereses comunes y la temática sin duda lo merece. También quisiera agradecer a todo el comité organizador, especialmente a los que están incluidos en el proyecto de la terapia, y a aquellos que no, como para el taller de microbiología, por la calidez, por cómo nos han acogido, por todos los detalles que han tenido con nosotros. Realmente estoy muy agradecida. Y después de todo esto, pues ya os voy a saludar el rollo. Me ha tocado a mí, espero no alargarme mucho, pero sí os voy a hablar un poco de alergias, intolerancias, fundamentalmente en la infancia, que es desde nuestro grupo. Bueno, yo estoy trabajando, como que en estos días me ha dado tiempo a verme por aquí. Yo trabajo en el grupo de microgel, en el que trabajan Patricia y Abelardo, estoy en el mismo grupo de investigación del Instituto de Productos Lácteos de Asturias, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En los últimos años hemos estado trabajando en una nueva sublínea de investigación que está relacionada con el papel de la microbiota y la dieta en las alergias a la proteína de la leche de vaca. Entonces, además de intentar darnos una visión general de las alergias a los alimentos en la infancia, me centraré un poco en el posible papel de la microbiota y en los últimos estudios que hemos realizado. Sin más, comienzo mencionando que la alergia a los alimentos durante los primeros años de vida tiene una incidencia creciente, sobre todo en las sociedades desarrolladas, y se produce sobre todo en los primeros años de vida. No se conocen exactamente cuáles son las causas de este aumento de la incidencia con el paso del tiempo, pero sí bien se apunta a dos posibles causas. Ya lo siento, pero sí que se ven muy blanquitas las imágenes, pero bueno, creo que con mi comunicación los he llevado. Estas posibles causas podrían resumir en dos. Una calificación de estos nuevos tiempos, ¿no? Del siglo XXI, una calificación mucho más procesable, menos tradicional, y otros lo que se conoce como un exceso de higienización, que viene relacionado con lo que es la falta, la hipótesis de reacción excesiva, que ya tiene mucho tiempo, y es que una falta de exposición a microorganismos, a unos ambientes, a unos entornos más naturales o rurales, en contacto con distintos tipos de microorganismos, pues afecta, como veremos después, muchísimo al desarrollo y a la maduración del sistema inmune competente. Con lo cual, si no se produce esta interacción y vivimos o los niños viven en una burbuja, excesivamente, como digo, protegidos y higienizados, pues esto puede dar lugar a una falta de una estimulación adecuada del sistema inmunitario y conllevar al incremento de la aparición de estas potencias. Como digo, son todo hipótesis porque para ellos necesitan muchos estudios epidemiológicos y normalmente suelen ser causas multifactoriales las que están detrás de estos incrementos en la prevalencia. En este cuadro quisiera mostrar, y creo que es una de mis tareas que me he puesto para esta charla de hoy, intentar definir algunos conceptos para que ayuden a tanta confusión que existe a día de hoy respecto a las alergias y las intolerancias, ¿vale? Es importante que sepamos lo que son las reacciones adversas a los alimentos. Estas pueden ser tóxicas o no tóxicas. Las alergias y las intolerancias se incluyen en las reacciones no tóxicas, ¿vale? Y las alergias a los alimentos son aquellas, como he puesto aquí, que están mediadas por mecanismos del sistema inmunitario. Son reacciones que se conocen como de hipersensibilidad y están provocadas por proteínas de los alimentos. Por el contrario, las intolerancias no están provocadas por proteínas de los alimentos. Las intolerancias, como podéis ver aquí, también hay una clasificación. Las más conocidas, y puesto que este workshop va de productos lácteos, voy a mencionarlo muy brevemente porque Patricia ayer ya lo comentó, en la intolerancia a la lactosa, son reacciones, como digo, enzimáticas, en las que la ausencia de una enzima es la que está provocando esa sintomatología que suele ser digestiva. Volveré a repetir sobre este esquema porque creo que son conceptos importantes. También, por favor, bueno,
esto es ya algo particular, si queréis interrumpirme en algún momento porque no entendéis o me he estado explicando mal, por favor, no lo dudéis. Como digo, la intolerancia a la lactosa lleva sintomatología digestiva y se puede definir como la presencia de síntomas digestivos tras la ingesta de lactosa que están mediados por una vía enzimática. La intolerancia a la lactosa, a diferencia de la población adulta, no es habitual en el primer año de vida, o no es habitual en los primeros años de vida. Y si ocurre, es una intolerancia transitoria. El enzima que media la transformación del carbohidrato de la lactosa de la leche y lo escinde en sus monosacáridos, glucosa y galactosa, se encuentra presente en el borde cepillo del intestino delgado. No sé si pueden apreciar bien aquí. Entonces, si si tenemos ese enzima en nuestro epitelio, se van a producir los dos disacáridos que se absorben, porque en el intestino delgado tiene lugar la absorción. ¿Vale? Si no ocurre esta ruptura por esta lactasa o alfa-galactosidasa, lo que pasa es que los disacáridos pasan al intestino grueso o al colon, donde son fermentados por las bacterias, se producen ácidos, pero sobre todo se producen gases, CO2, metano, hidrógeno, que van a empujar primero a una diarrea acuosa y también a una sintomatología de hinchazón, de distensión abdominal. Perdón, que me das puesto un poco. Lo que ocurre en los niños es que muchas veces las condilitis, tanto víricas como bacterianas, que ocurren, hacen que se pierdan las que se arrasen, lo que disminuye las vellosidades de ese borde del cepillo, donde está encima. Entonces, estas gastroenteritis, como suelen ser transitorias, posteriormente se recupera esta actividad. Es importante, y vuelvo otra vez a los conceptos de definiciones, definir una serie de términos en lo que es el metabolismo de la lactosa o la intolerancia. Voy a empezar con la parte de abajo, que es lo que es la intolerancia a la lactosa, y se refiere a la presencia, como habíamos dicho, de síntomas digestivos tras su consumo, tras la ingesta de lactosa. La malabsorción de lactosa se refiere al paso de la lactosa sin escindir al intestino grueso. Y luego son dos conceptos distintos, que se llaman deficiencia en lactasa y la lactasa no persistencia, y lo he puesto en inglés. En relación a la deficiencia en lactasa, se refiere a la baja expresión, en el intestino delgado. Y esto se ha visto que una simple mutación, que es lo que es el SNP, en un único nucleótido, ya puede llevar a conllevar esta deficiencia de la lactasa. Por otro lado, lo que se conoce como lactasa no persistencia es una disminución de esta expresión que se produce tras la primera década de la vida. Es decir, a partir de los 5 o 10 años de edad, es cuando podría empezar a aparecer esta falta de expresión de la enzima. Y la lactosa no persistencia está relacionada con un concepto que ya David ayer ha puesto en manifiesto, que es un concepto evolutivo y adaptativo, y como viene puesto en esta gráfica, estos son los mecanismos mecanismos epigenéticos, por los cuales se reduce o hay falta de expresión en la producción de ese enzima, de la lactasa. Como bien decía, los cuadraditos azules representan la no persistencia de la enzima. Y como se puede ver, en Europa es mucho menor que en el continente asiático, por ejemplo, o en África, donde supera el 50% de la población. Y esto se ha relacionado con la aparición, como bien comentó Patricia ayer, de la ganadería y de la utilización de productos lácteos, del aprovechamiento, de la utilización de productos lácteos fermentados a partir de la leche. Se produjo en el norte de Europa y por eso el porcentaje de población humana, digamos, que tiene esta no persistencia es menor. Bien, pues dicho esto, simplemente un remarco en el cuadro de los probióticos, y es que hay que tener en cuenta que uno de los efectos clínicamente demostrados y que existe más evidencia científica respecto a los efectos beneficiosos de los probióticos
como puede verse aquí en pequeñito, es la mejora de la intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque los fermentos, como hemos venido viendo durante este workshop, del yogur, están constituidos por isotopos termófilos y lactobacilos purgáricos, permiten, ellos mismos poseen las enzimas que degradan la lactosa, y lo que ocurre es que en el propio alimento lácteo fermentado se reduce la cantidad de lactosa y se incrementa la cantidad de los monosacáridos enteros, con lo cual con esto se alivia la intolerancia a la lactosa. Volviendo otra vez a esta gráfica, que es un poco distinta, pero vuelve a hacer lo mismo, ¿no? Las reacciones adversas, tóxicas o no tóxicas, como habíamos visto, mediadas por el sistema inmunitario, que son lo que se conocen como alergias, y no mediadas por el sistema inmunitario, que hemos visto el ejemplo de la intolerancia a la lactosa. Me gustaría empezar por algo que por lo que hemos empezado a trabajar en esta temática, y son por las reacciones no mediadas por inmunoglobulina. Estas tienen un nombre un poco largo, pero estas reacciones normalmente se asocian, aunque hay un gran desconocimiento, a que no hay tanta participación, no es tan relevante la participación de la inmunidad humoral, sino más la inmunidad celular. ¿Vale? Se caracteriza, y por eso también, como estamos especializados en el trato gastrointestinal y en la microbiota, por eso hemos empezado a estudiar esta temática, porque tiene una secuencia de síntomas clásicos de la alergia y porque hay una afectación principal del tracto gastrointestinal. Y como iremos viendo, es una afección prevalente, pero muy desconocida y que tiene un abordaje realmente difícil. De forma general, no tiene por qué ser, estamos hablando de este tipo de reacciones alérgicas a proteínas de los alimentos no mediadas por inmunoglobulina, pueden ser a proteínas de distintos tipos de los alimentos. La soja, el huevo, el pescado, cacahuete, la leche. Realmente hay una inflamación alérgica y se producen síntomas variados, como puede ser estreñimiento, diarrea, cólicos, dolor abdominal y rechazo al alimento. Son difíciles de diagnosticar. Son difíciles de diagnosticar porque en la mayor parte de los casos no hay pruebas específicas o biomarcadores, como veremos en las alergias mediadas por inmunoglobulina, en las que se pueda determinar cuáles de las proteínas o qué alimento está produciendo ese tipo de reacciones. Y además llevan un retraso en la aparición de los síntomas respecto a la ingesta del alimento. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, se cree o se sabe que hay una afectación de la homeostasis de la mucosa, se ve afectada la absorción de nutrientes, la función barrera intestinal con un incremento de la permeabilidad intestinal. El problema es que si esto no se ataca rápidamente, puede llevar a un retraso en el crecimiento del niño y lo que al menos en España, en Europa, no sé cómo se puede llamar, se conoce como fallo de Metro. El fallo de Metro es que no llega a la tasa de crecimiento que se espera conforme va creciendo el niño. Como digo, hay muy poca información al respecto, pero los posibles mecanismos inmunes que se han revelado en esta revisión es que hay una participación de la inmunidad celular, son respuestas mediadas por linfocitos o células B, y en los que hay unos marcadores de inflamación concretos que parece que se ven afectados. Por ejemplo, marcadores de inflamación, incremento en el factor de necrosis tumoral alfa, se muestra aquí, un incremento en otro, en un factor inmune que es muy importante en cuanto a la regulación, en cuanto a la permeabilidad del intestino, que es el interferón gamma, y también lo que se produce, o lo que está descrito, es un descenso en el factor de crecimiento transformante beta, que es producido por las células T reguladoras y que parece ser determinante de la interacción de los alergenos con el. Dicho todo esto, hay distintos tipos incluso de alergias alimentarias no mediadas por inmunoglobulina. Las podríamos resumir por no entrar en la enfermedad celíaca, en enterocolitis, gastrocolitis y enteropatía. Pero lo que a mí me gustaría resaltar hoy aquí es algo que nosotros estamos viendo que es relativamente frecuente en España y estamos trabajando con los pediatras aquí. Y
yo por lo que he visto a nivel en España no hay ninguna asociación, pero sí en Estados Unidos es muy importante. Se ha creado una fundación, una asociación para las familias, para aportar información, y es lo que se conoce como el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias. Como síndrome que es, hay que diferenciarlo de lo que es una enfermedad, no tiene un diagnóstico claro, hablar sobre ello, y representa, como se dice aquí, la forma más severa, ¿no?, de estos desórdenes gastrointestinales en niños producidos por proteínas de los alimentos, pudiendo llevar incluso no a un shock anafiláctico, como las reacciones clásicas de alergia, pero sí a un shock de acidosis metabólica. Realmente, vuelvo a insistir que se conoce muy poquito. Aquí os he traído algunas revisiones para poner un poco de manifiesto pues, lo que se sabe y nuestra visión. Se cree que en el nivel de la fisiopatología parecen estar implicados 3 sistemas de nuestro cuerpo, ¿vale? El sistema nervioso, a través de... es el que produce el reflejo del vómito, porque es una característica, como veremos ahora, principal de estos síndromes. Por supuesto, el sistema inmunitario, aunque como veis aquí está en interrogante el reconocimiento de esos alérgenos y cómo se regula o se desregula este sistema inmunitario, no se llega a conocer en detalle. Es muy difícil, tenemos que tener en cuenta que es muy difícil acceder a lo que está ocurriendo realmente en el intestino delgado de los niños. Y también está descrito, que esto bueno, me resulta muy interesante, el sistema endocrino también a través de la hormona de adenocorticotropina, creo que es la ACTH, ¿vale?, que se produce sobre todo en situaciones de estrés, pues también se ha descrito, como se puede medir en sangre, que hay una afectación de o una activación de este sistema neuroendocrino. Además, para complicar todavía más las cosas, no se puede encasquetar no se puede encuadrar, perdón, en un solo tipo, ¿no?, sino que como se quiere reflejar en este diagrama de Venn, el FPIES, que son las siglas en inglés, incluye vómitos, diarrea, deshidratación, y se resuelve con la eliminación del antígeno alimentario que dispara estas reacciones. Pero son normalmente reacciones agudas, los síntomas aparecen a las pocas horas con letargia, palidez, hipotensión, hipotermia, pero pueden llegar a ser crónicas. Y entonces aquí es donde tenemos la poca ganancia de peso corporal y llegar a un problema en el niño. Y además, como digo, puede, o hay algunos casos en los que ocurre en niños más mayores y en adultos, incluso han aparecido unas formas atípicas en las que pueden conllevar a un incremento de los niveles de IgE. Es decir, sería una alergia mediada y no mediada por IgE. Puede resolverse si se prolonga en el tiempo a formas mediadas por inmunoglobulina. El diagnóstico, como digo, como todo síndrome, es muy difícil y se basa en una serie de criterios, ¿vale? Tiene que cumplir un criterio mayor, se llama, que es la presencia de vómitos en 1 a 4 horas tras la ingesta del alimento con el alérgeno proteico y la ausencia de síntomas típicos de alergia clásica, como son síntomas dermatológicos y síntomas respiratorios. Y después tiene que cumplir, para que se pueda diagnosticar como FPIES, 3 o más de estos criterios menores, ¿vale? Más de un episodio con el mismo alimento, letargia, palidez, necesidad de acudir al baño, necesidad de hidratación intravenosa, diarrea en 24 horas, hipotensión, hipotermia. Y bueno, nosotros aquí no lo incluido en esta presentación, estamos empezando a estudiar FPIES, a alergias en la proteína de la leche de vaca. Voy a pasar ahora, después, esto es una visión, digamos, de las proteínas de todos los alimentos y de las alergias, pero ahora voy a centrarme más en la proteína de la leche de vaca, que es la temática un poco de este curso, ¿vale? La alergia a las proteínas de la leche de vaca es la principal causa de alergia alimentaria en el planeta Tierra. Y esto es así porque es el primer alimento que se introduce en la dieta de los niños, de los infantes. Como podéis ver en esta gráfica, se da sobre todo
en amarillo, a la alergia de leche de vaca y a los otros alimentos se da sobre todo en la infancia. No ocurre alergia a la proteína de la leche de vaca en la edad adulta, a no ser en aquellos casos que no se resuelve durante la infancia y se prolonga hasta la edad adulta. Creo que es importante que nos quedemos con estos conceptos. La alergia a la proteína de la leche de vaca puede ser causada por la multitud de proteínas, como Patricia nos ha dicho, que existen en la leche de vaca. Pero fundamentalmente, a día de hoy lo que se conoce es que las principales proteínas implicadas en estas reacciones de hipersensibilidad son las caseínas de la leche y las seroproteínas o proteínas del suero, el lactosuero. En concreto, la lactoalbúmina es una de las de la mayor reacciones de hiperreactividad, aunque muchas veces hay una relación a proteínas cruzadas, no son una única proteína. Y luego también la beta-lactoglobulina. La beta-lactoglobulina lo que ocurre es que no existe en la especie humana. ¿Y qué le ocurre a estos niños que presentan la alergia a la proteína de la leche de vaca? Bueno, pues lamentablemente no es solo que no puedan tomar leche ni productos lácteos derivados, sino que sabemos que hay muchísimos alimentos que pueden contener trazas de leche, en concreto en proteínas del suero lácteo, que se utilizan de forma habitual en la industria láctea. Con lo cual, bueno, pues los niños tienen que tener mucho cuidado, así como sus familiares, y veremos ahora. Además, en esta época o etapa del crecimiento es fundamental. Ayer os hablo de la calidad de las proteínas del origen animal de la leche y de la calidad, distinta calidad de los senos animales que conllevan de las proteínas de origen vegetal. Pero creo que es muy importante también, es necesario una buena absorción de calcio y salud también de la biodisponibilidad. La leche es una fuente muy importante de calcio, también lo es de otros alimentos. Tienen calcio, pero lo que contiene la leche, además, entre otras muchas cosas, son otras vitaminas, como la vitamina D, que ayuda a esa absorción de calcio, que es fundamental para la formación de una buena estructura ósea tan importante en esa edad de crecimiento. Y hay una problemática, desde mi punto de vista, social y psicosocial muy importante que la sociedad, la industria y bueno, yo creo que todos tendríamos que tener en cuenta. Primero, por la desinformación que existe muchas veces en las familias, en los colegios. Se confunde realmente productos que hay en el mercado sin lactosa que se pueden dar a niños con alergia a la proteína de la leche de vaca. Y esto yo creo que tiene que quedar muy claro desde el inicio. Luego, por otro lado, bueno, pues es muy difícil preparar un menú sin leche, al menos nosotros en Europa, en los países del norte de Europa y en España, la leche forma parte de nuestra vida y de nuestra cultura, entonces creo que es uno de los alimentos más difíciles de suprimir, ¿no? El pescado, por ejemplo, pues se puede quitar más fácil de la alimentación de un niño, pero la leche es difícil de quitar, y sobre todo hay que tener en cuenta también que desde mi punto de vista hay una carencia en el mercado, al menos europeo, de productos con base de proteína animal, con proteínas de la leche digeridas, porque por supuesto tienen que estar digeridas, o sea, hidrolizadas, ¿vale? Que puedan ser utilizadas como sustitutos psicológicos y dietéticos para estos niños, ¿de acuerdo? Porque sí que es verdad que hay muchos productos de soja, pero bueno, luego veremos también que la soja, la calidad de la proteína no es la misma, y además los productos de soja están muy bien para la edad adulta, pero en los niños hay que tener en cuenta que lleva una cantidad importante de ácidos propios. Vale, al menos por poder referirme, que no tengo conocimiento aquí, pero en nuestro país las fórmulas infantiles de sustitución o fórmulas hidrolizadas, como pueden ver en esta diapositiva, lo que se hace es, con distintos tratamientos, se cortan en pedacitos las proteínas de la leche, de forma que quedan reducidas también a péptidos, lo que se llama una fórmula hipoalergénica, con péptidos menor de 1500 altos, y estas en nuestro sistema sanitario de salud están costeadas, financiadas a las familias hasta los 2 años de edad. ¿Qué ocurre? Que a partir de los 2 años de edad se supone que el niño ya se ha acostumbrado a la alimentación adulta, y entonces no hay, como digo, productos en el mercado. Los niños, pero no hay postres lácteos, o sea, no hay postres
de base de proteína animal hidrolizada. No hay alternativas. Porque obviamente un niño a los 2 años de edad no es como si tuviera 10 años de edad y ya, bueno, realmente sigue llevando una nutrición infantil o productos infantiles. Como vimos, y ya concretamente en el caso de la APLV, que es la sigla de la proteína de la leche de vaca, estas pueden ser mediadas por inmunoglobulina E, que son las reacciones que se producen de forma inmediata. Estas son las, o se dice que son las más abundantes o las más frecuentes. Tienen una sintomatología cutánea, también respiratoria, y son las más peligrosas, y son por ello, para ser las más peligrosas, las que más se han estudiado el medio ambiente. ¿Vale? Pueden llevar a reacción de inicio anafiláctico con la liberación de histamina por los macrófagos. Sin embargo, las reacciones no mediadas por inmunoglobulina E son retardadas, lentas y con sintomatología digestiva. Han sido menos atendidas precisamente por todo eso que les estoy comentando. Pero es muy importante diferenciar la sintomatología, el diagnóstico y patogenia, porque sientan las bases para la actuación y estudio posterior en cada uno de los casos. Centrándonos en los casos no mediados, y esto parece que es un poco repetición de lo que he comentado de los PPIs, pero no todas las alergias a proteínas de la leche de vaca no mediadas por IgE resultan en FPIs. Solo un porcentaje, un tercio, resultan en estas FPIs que os he comentado. Pero, pues lo mismo, es una alteración de la mucosa en la que se implica la función de absorción y la función de barrera se ven afectadas con un aumento de la permeabilidad y puede repercutir en el estado nutricional y crecimiento. Y sobre todo, se cree, y cada vez se tiene más constancia, al menos por nuestros estudios, que hay muchísimos casos infradiagnosticados. Y esto es así por el retraso de la sintomatología de la protección, es muy difícil asociar con el alimento que se ingiere y, bueno, pues porque no existen marcadores ni pruebas de laboratorio específicos. En los casos de inmunoglobulina, mediados por inmunoglobulina E, hay tantos PRIC-test que llamamos que se hacen en la piel, en los que se pueden determinar, o sea, se pone la caseína o se pone la hemoglobina y se ve que hay una reacción de hipersensibilidad. Pero eso es porque se pueden incluso medir IgEs específicas contra determinadas proteínas. Pero en los casos no mediados por IgE, pues el diagnóstico se basa en una historia clínica, una dieta de exclusión, que quiere decir eliminar por un tiempo la ingesta de proteínas de leche de vaca, la leche, y sobre todo el estándar dorado, esta es la prueba y es lo que realmente es preocupante, es una nueva prueba de provocación positiva. Es decir, volver a introducirle al niño la leche de forma controlada, por supuesto, y en ambientes hospitalarios, y ver que reaparece la sintomatología. Esta es la herramienta diagnóstica que se dispone a día de hoy. Pero, ¿qué ocurre con estos niños? Los que siguen, la herramienta diagnóstica está provocando una nueva inflamación o reacción al volver a hacer esta prueba. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es importante y quiero que les quede en la mente en la medida en la que se necesitan investigar para encontrar nuevas herramientas de diagnóstico. Y, por supuesto, no sabemos cuál de las proteínas de la leche, que a diferencia de otros alimentos, donde el huevo, la ovoalbúmina, tenemos identificada la proteína, en estos casos no sabemos cuáles de las proteínas es la que le está provocando esta reacción. Bueno, como digo, hay distintas, el tratamiento es igual para tanto las fórmulas mediadas, para los fórmulas mediados como los no mediados. Ahora en la actualidad hay algo de inmunoterapia que podemos hablar posteriormente en el taller, en otro caso no me voy a meter en él, para los casos mediados por inmunoglobulina, pero el tratamiento son fórmulas terapéuticas de sustitución, como comentaba, en las que están altamente hidrolizadas, fórmulas elementales aminocídicas, que son muy amargas, y fórmulas no lácteas, a partir de proteínas de origen vegetal, incluidas las de soja, aunque estas no están recomendadas porque también pueden dar reacciones de alergia hasta los 6 meses de vida. Normalmente, como digo, para evitar restricciones innecesarias y, puesto que la mayor parte de estos niños la alergia desaparece en torno a los 3 años de edad, solo un 10% de estas alergias persisten hacia los 10 años. Se suelen realizar nuevas pruebas de tolerancia para ver si un niño ha adquirido tolerancia
con una nueva exposición al antígeno alimentario a los 6 meses. Quiero que se queden también con que esto de que la alergia en la mayor parte de los casos, en torno al 80 al 90% de los casos, desaparece en el rango de edad entre, digamos, entre los 2 y 3 años de vida. ¿Vale? ¿Y por qué? Bueno, pues porque entre los 2 y 3 años de vida es cuando se cree que realmente el sistema inmunitario del niño está maduro, pero no solo el sistema inmunitario, sino que la microbiota intestinal, que ahora empezamos a conocer más, es cuando alcanza, como veis, o pretendo que veáis aquí, un ecosistema similar al del adulto. Es decir, la microbiota intestinal en la infancia se va adquiriendo, va ganando complejidad y diversidad en la medida que el niño va creciendo, pero además la introducción de distintos alimentos va a hacer que este ecosistema sea más diverso y esté más maduro, con este aumento de la diversidad y de la estabilidad. ¿De acuerdo? Durante este establecimiento, esta adquisición de la microbiota en la infancia, sabemos ya desde hace tiempo que hay muchos factores influyentes. De hecho, se ha apuntado a factores incluso prenatales, factores perinatales al nacimiento, como la edad gestacional, el tipo de parto, por cesárea o parto natural, y luego factores postnatales que desde mi punto de vista son muy importantes, siendo el tipo de alimentación, la lactancia materna o la utilización de fórmulas infantiles es uno de los factores que se conoce que van a influir más en esa adquisición de la microbiota intestinal de las distintas poblaciones. Pero también el ambiente hospitalario, la toma de antibióticos, el ambiente en el que es crecido el niño, van a influir en las comunidades microbianas que se están estableciendo en esas primeras, en esa primera época de vida. Y es que es muy importante el papel de esta microbiota en la maduración del sistema inmunitario. Hay una interacción que podríamos decir doble. Por eso muchos autores han hablado, lo que hablamos de los, aquí pone 2 años de vida, que hay una ventana de oportunidad que han llamado la ventana de los 1000 días. Y es hasta esos 2 años aproximadamente cuando se está adquiriendo, desarrollando esas poblaciones microbianas intestinales, adquiriendo complejidad y cuando se desarrolla y madura el sistema inmunitario. Esto nos hace que haya un buen balance entre tolerancia e inmunidad, adquiriendo lo que se conoce como tolerancia. La tolerancia oral no es más que una respuesta correcta, digamos, hacia los antígenos alimentarios y los microorganismos comensales. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que el tracto gastrointestinal representa la mayor puerta o vía de entrada, tanto de microorganismos como de alimentos. ¿Vale? Y es muy importante que nuestro sistema inmunitario sepa discernir de lo que es bueno y de lo que no. Y para eso pues, se necesita un balance entre las células de ayudantes y de las células T regulantes. Y como digo, la microbiota influye en el desarrollo del sistema inmunitario, en la estimulación de estos órganos linfoides. Tenemos que tener en cuenta que el intestino delgado es donde existe una mayor cantidad de tejido linfoide asociado a la mucosa intestinal. Están los centros terminales, las placas de Peyer, los folículos primarios. ¿Vale? O sea, a nivel inmunitario, en nuestro intestino delgado, o sea, hay una gran complejidad. Esto yo creo que lo comentó ya Abelardo y no me quiero repetir en ello. Estas son las funciones: diferenciación, importancia en la tolerancia oral de la microbiota en el sistema inmunitario, facilita la secreción de inmunoglobulina A en las mucosas y la producción por células del hospedador de defensinas. Las defensinas son moléculas que son también antibacterianas y ayudan, contribuyen a esa tolerancia. Lo que se sabe desde hace unos años es que esta interacción de los microorganismos con el sistema inmunitario, con receptores específicos de nuestras células inmunes, se produce a través de lo que se ha dado en llamar receptores de reconocimiento de patrones microbianos conservados. Y hay distintos tipos, no voy a entrar en ellos, como los tipos TOP, NOT o tipo TOP. Un apunte que quisiera dejarles de cara a los FPIs que hemos hablado, que desde mi punto de vista es muy importante, es que en los últimos años la microbiota, o el microbioma,
se ha considerado como un órgano más producido de nuestro cuerpo. Al ser un órgano, interacciona, digamos, con los distintos órganos y distintos sistemas y aparatos, no solo con el aparato del intestino. ¿Vale? Y se conocía desde tiempo, o desde hace unos años, la importancia de la microbiota en lo que se ha denominado el eje microbiota intestino-cerebro. Entonces, la microbiota interacciona también con nuestro sistema nervioso y con nuestro sistema endocrino. Y la interacción es dual. Nuestra microbiota produce metabolitos fundamentales que pueden interaccionar con nuestros sistemas que están fuera del tracto gastrointestinal, pero también podemos recibir señales nerviosas en estrés o en distintas condiciones que nos van a afectar a nuestra microbiota intestinal. Ya desde hace mucho tiempo que se ha descrito que hay una composición de la microbiota alterada en pacientes con alergias alimentarias en general, entre mediadas, fórmulas mediadas y no mediadas o inmunoglobulinas. Y esto es normal también si tenemos en cuenta dónde afecta principalmente, o sea, la distinta fisiopatología que hemos comentado. Por centrar un poco ya en los trabajos que hemos hecho, en el año 2016 fuimos beneficiados de una ayuda del Instituto Danone para la Nutrición y la Salud para evaluar las infecciones intestinales en niños con alergia a proteína de la leche de vaca no mediada por IgE tras las pruebas de tolerancia, para ver qué estaba ocurriendo cuando volvemos a exponernos a estas proteínas. Vale, para ello, y en colaboración con distintos hospitales del Principado de Asturias, lo que hicimos fue reclutar durante un año una población pediátrica de niños que presentaban estas patologías entre 1 y 2 años de edad, que llevaban, los criterios eran que tenían IgEs negativas frente a proteínas de la leche de vaca, habían realizado en su momento para el diagnóstico una prueba de provocación positiva y llevaban al menos 6 meses con una dieta de exclusión, es decir, con unas fórmulas de sustitución. Y se realizaba una prueba de tolerancia en el medio hospitalario y se recogía una muestra antes de la prueba, a la semana y al mes. Y como control teníamos pues un grupo que no tenía dieta restrictiva, es decir, que estaban tomando fórmulas infantiles o ya leche normal. Tenía una N realmente muy baja porque fueron estudios preliminares que empezamos por aquel entonces, pero lo que encontramos fueron que de los 17 niños reclutados, la mayor parte de ellos estaban tomando hidrolizados de base láctea y 5 de ellos estaban tomando fórmulas vegetales. Al realizar la prueba de tolerancia, coincidió, digamos, porque no se puede decir mucho más con estos números, que los niños que estaban tomando hidrolizados a base de arroz, que por supuesto también ahí la fuente de carbohidratos que les estás dando es distinto, fueron los que no adquirieron tolerancia o la adquirieron con posterioridad, no en ese momento. Y cuando analizamos la microbiota mediante secuenciación de las diferencias 16S, no sé si se puede ver bien, pero las barras azules se corresponden con microorganismos de las actinobacterias. Las actinobacterias es el filo que engloba las bifidobacterias. Y solo he mostrado pero realmente vimos que había una carencia de secuencias precisamente en estos niños que habían estado tomando fórmulas de arroz de este grupo de microorganismos. ¿Vale? Esto ya está publicado, los resultados los publicamos en 2018 y 2019. Aquí es un poco de lo mismo, es un análisis multivariable en el que vemos que precisamente esos niños que no toleraron inicialmente y que habían estado tomando fórmulas de arroz, pues se separaban un poco en su composición de microbiota respecto a los otros niños que sí habían adquirido tolerancia. Y cuando comparamos con los controles niños sanos que no tienen alergia a la proteína de la leche de vaca, lo que nos encontramos fue que dentro del filo Bacteroidetes y en concreto el género Bacteroides, pues que había una menor abundancia muy significativa en el grupo de niños que presentaban esta alergia a la proteína de leche de vaca no mediada por inmunoglobulina. Bacteroides es un género de microorganismos que se ha descrito que debería ser ya abundantes, o estar colonizando el tracto gastrointestinal del niño en torno a los 2 o 3 años de edad. Y pueden ocupar un papel relevante porque son bacterias proteolíticas. Entonces, bueno, no es tampoco desdeñable el hecho de que en las poblaciones controles se encuentren en abundancias relativas mucho más altas porque están tomando pues proteínas intactas y grasas animales, ¿vale? Que es lo que les gusta a este género microbiano. También otro estudio
Otra publicación, digamos, derivada de esta, es que en aquellos en los que estaban tomando hidrolizados de base láctea, que había un grupo de ellos en que las fórmulas terapéuticas llevaban incluidas un probiótico. ¿Vale? El estudio no se hizo, no fue un estudio de intervención, sino simplemente reclutamos a los niños diagnosticados y cada pediatra, en función de las circunstancias del niño, le recomendaba un tipo de fórmula u otro. Y algunas de esas fórmulas pues, iban suplementadas con probióticos. Lo que nos llamó la atención es que hacemos análisis precisamente por este papel del sistema inmunitario a nivel local, hicimos análisis de marcadores de inflamación y de citoquinas excretadas en heces, y lo que nos encontramos sorprendentemente es que independientemente de que todos estos niños se desensibilizaran, es decir, cuando se hizo la prueba de tolerancia, habían adquirido la tolerancia, pero se producía, esto es a la semana y esto es al mes, un incremento en mediadores de inflamación. ¿Vale? ¿Se acuerdan del factor de necrosis tumoral que les comenté antes en esa revisión, o el interferón gamma? Y lo que vemos en rojo es que este incremento de estos mediadores en aquellos niños en los que están tomando el probiótico no es tan atenuado, o sea, está mucho más atenuado esta reacción de inflamación que se produce independientemente de que se desensibilicen. Es decir, ellos les hacen la prueba de tolerancia, la cantidad de excreciones de leche, y ven que la superan, pero aún así les produce cierta inflamación, aunque no presenten sintomatología temprana. Cuando habían tomado durante esos 6 meses una fórmula que incluía probióticos, esa inflamación, esos marcadores de inflamación no estaban tan disparados, ni había diferencias significativas, como puede verse, a las semanas son mayores, luego al mes ya vuelven a ver. Bueno, pues esto es todo. Después nos siguió la pandemia y después de la pandemia, afortunadamente, estuvimos financiados por un proyecto que está ahora por terminar también de nuestro plan estatal, de la Agencia Estatal de Investigación, que se llama Microallergy y en el que estamos estudiando, hemos hecho un estudio con pacientes mediados y no mediados por infección durante a las proteínas de la leche de vaca durante más tiempo, hasta los 2 años, que es ese periodo vital del que hemos hablado, y estamos tomando muestras de ellos cada 6 meses, cuando se realizan esas pruebas de tolerancia o de provocación. Estamos analizando pues la microbiota, muchísimas cosas en metabolón en estos niños, pero además tenemos un segundo objetivo y es el desarrollar o intentar poner a punto modelos in vitro que nos permitan simular o intentar acercarnos a ver lo que ocurre a nivel intestinal, ¿vale? Con modelos de fermentación colónica, como ya hemos hablado, y gracias a Patricia también, que ya tiene experiencia y es la responsable del laboratorio de líneas celulares, con modelos de interacción con el epitelio intestinal. Entonces, por no alargarme mucho más y dejar a mis compañeros siguientes, simplemente algunos de los resultados que no están publicados. Bueno, este es la población de estudio que llevamos hasta ahora, 27 pacientes. Como veis, los números son muy similares, es decir, en el otro estudio reclutamos en Asturias 17 pacientes no mediados. Durante este año, el periodo, o sea, es lo mismo, en distintos años, pero ha sido un año de reclutamiento. 13 niños no mediados por IgE y 14, con lo cual, como podemos ver, no es que las alergias no mediadas por inmunoglobulina E sean más prevalentes, sino que son más importantes por la gravedad, ¿vale? Pero las otras son igual de prevalentes. Simplemente por mencionar que recogemos todos los datos, incluso de nutrición y encuestas nutricionales, en una base de datos electrónica que podemos compartir todos los pediatras y los investigadores, y recogemos pues eso, o sea, vamos recogiendo todo tipo de información. ¿Vale? Y aquí sí, para finalizar, simplemente, pues una de las cosas que nos ha sorprendido es que cuando hemos comparado, esto es ya no la microbiota total, sino enfocándonos en el género del Bifidobacterium, sabemos que está disminuido en estos niños, por los estudios previos. Esto es el perfil de las distintas especies. Pues vemos que en los controles y en los pacientes mediados por IgE, el patrón, como puede verse de colores, es bastante similar. ¿Qué ocurre cuando nos encontramos con los, aquí está en inglés, no mediados por IgE? El perfil cambia completamente. ¿De acuerdo? Y nos encontramos con un porcentaje de secuencias que no podemos a día de hoy identificar a qué especies de bacterias pertenecen, a nuevas especies, pero sobre todo
Nos llama la atención, hay una disminución de 2 especies en concreto, tanto Bifidobacterium breve como Bifidobacterium longus o especie longus, que llevan descritas durante mucho tiempo como unas especies típicas de la infancia. Hay especies de bifidobacterias que están adaptadas a otro nicho, que son típicas de la edad adulta, pero estas 2 especies tienen una función muy importante por degradación de oligosacáridos de la leche materna, por distintas razones, y vemos cómo, bueno, pues eso, están disminuidas. Nada más, queremos seguir abordando el reto de la alergia a proteína de la leche de vaca en la infancia. Quisiera dar las gracias especialmente a los pediatras de gastroenterología con los que llevamos trabajando tanto tiempo, y a todos los compañeros y personal que trabajan en el grupo de Microhealth, y por supuesto a la de movilidad bilateral, sin la que sin duda os gustaría. Espero no haberme retrasado mucho. Gracias. Tenemos espacio para 2 preguntas. Por favor. Que me expliqué, no dijimos las preguntas, pensaba que iba tan retrasado. Muy interesante, realmente es un poco muy importante en las proteínas de la leche. Mi pregunta es si hacían ustedes de casualidad evaluado algunos procesos, porque vemos que el proceso de térmico no les hace nada como este tipo de proteínas. No hay A las del suelo, a las del suelo. a las proteínas no, pero las proteínas del suelo son ellos son más termolátiles. Entonces, ¿hay alguna otra propuesta de proceso tecnológico? No sé, por ejemplo, el caso de utilizar la presión o alguna otra tecnológica como la sonización para poder hacer un cambio en la estructura de la proteína que pudiese pues, minimizar el efecto Nosotros no trabajamos desde el punto de vista industrial o tecnológico, sí que tenemos un centro que se llama LACTI, que es un centro en el País Vasco que trabaja sobre estas nuevas tecnologías, tanto de degradación enzimática como de degradación, o sea, de ruptura de estas proteínas por distintos procesos. Estoy conocedora de que existen, pero nosotros desde el punto de vista de tecnología, por ahora no lo hemos abordado, pero es una opción a abordar en el futuro porque queremos volver a meternos en la tecnología, pero sí que es verdad que se hacen, de hecho, para hidrolizar estas proteínas y ponerlas en las fórmulas infantiles. Lo que no estamos abordando es, más allá desde mi punto de vista, más allá de las fórmulas infantiles, de otros productos, o sea, más para niños un poco mayores, se pueden desarrollar, que no sea una fórmula de un video. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, pues probablemente. ¿Qué impacto tiene esta diferenciación en la microbiota de los niños al verse reducida estas especies que normalmente se deberían encontrar? Y no ha habido reportes, por ejemplo, en poblaciones africanas o asiáticas donde se vea ese mismo patrón en la producción. El hecho de analizar a nivel de especies las bifidobacterias es algo novedoso por nuestra parte, es una colaboración con el grupo que está claro, que lleva trabajando con el Museo Interiorizando muchísimo tiempo y que han secuenciado muchísimas bifidobacterias, por eso podemos con esta técnica, para saber qué especies son distintas. A nivel de especies no conozco estudios para esta proteína de la leche que hayan llegado a profundizar en las especies de bifidobacterias, con lo cual no se puede comparar. Sí que hay estudios en otras poblaciones, pero hay que tener en cuenta también, yo creo, que la prevalencia de la enfermedad de la proteína de la leche no es por todos los lados iguales ni mucho menos. Es un poco lo que habíamos visto con la lactosa. De hecho, se reporta en la gráfica que tenía hasta un 9%, pero lo que era es un 2 y un 5% de prevalencia. Y yo estoy convencida que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, bueno, aquí, más cerquita de aquí, durante al menos el segundo año de vida o a partir del segundo año de vida es mucho más alta la incidencia de alergia al cacahuete, cosa que nosotros no tenemos, porque no se usa mantequilla de cacahuete en España. Entonces, en función de las costumbres dietéticas y de la localización geográfica, pues las prevalencias cambian. Yo estoy respondiendo ya a esta pregunta. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Susana.